tal vez el edificio esté cerrado. Pero nuestra iglesia está más viva que nunca. Así es, con actividades y programación espiritual todas las semanas que serán de gran bendición para tu vida. El día domingo tenemos conquistadores y aventureros. No olvides preguntar el horario. Y plataforma de transmisión con la directiva de cada club. El lunes, un nuevo programa de conversación y entrevistas, Diálogo 360 a las 19:30 horas. El día miércoles nos reunimos a adorar a nuestro Señor en nuestro culto de oración a las 19:45 horas. Los viernes a las 18:30 horas, recepción de sábado por la aplicación de Zoom. Y por supuesto, el día sábado a las 10 de la mañana, transmisión de la escuela sabática y a las 11, el culto divino. No olvides también comenzar una nueva semana en el culto JA de nuestra iglesia a las 18 horas por el canal de YouTube Ministerio Joven Las Condes. Además, recuerda informarte con los líderes de departamentos por grupos pequeños, grupos de oración, clases bíblicas y tantas otras actividades que se desarrollan en base a edades y etapas. ¿De seguro en alguna querrás participar? Iglesia Adventista de Las Condes. Más viva que nunca, una familia al servicio de Dios. La Iglesia Adventista del Séptimo Día de Las Condes saluda fraternalmente a todos quienes nos siguen en nuestras emisiones. Considerando que no es posible ni conveniente reunirnos físicamente en nuestro templo, como era nuestra costumbre, compartimos con ustedes que, por la gracia de Dios, disponemos de los recursos de Internet que nos permiten mantener e incluso revitalizar nuestras actividades, tanto de la adoración sabática y culto de oración de los miércoles, como de evangelización y atención de las necesidades de los miembros de la Iglesia y de aquellos que estén a nuestro alcance. Les esperamos en este medio y los invitamos a participar vía online los días sábado y miércoles de oración y también en todas las actividades que se avisen oportunamente. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que se encuentran conectados en este día sábado para este nuevo programa de Escuela Sabática. Esperamos que hayan tenido una excelente semana y que en el día de hoy podamos recargar nuestras fuerzas y conectarnos con nuestro Creador. Para iniciar este bendecido programa, los invito a que inclinen el rostro para que busquemos la presencia de nuestro Dios. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Queremos agradecer, Dios eterno, las bendiciones que tú nos das. Queremos de manera especial pedirte por los enfermos de tu pueblo, por cada una de las personas también que se pueda encontrar, Señor, aquejada por esta pandemia. También rogamos que tú seas con ellos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu los acompañe, que les dé sanidad, tranquilidad y paz por estos momentos, Señor, en que estamos viviendo. Te quiero, Señor, también pedir en este momento que tú nos acompañes a través de este programa. Permite, Señor, que sea de bendición para cada una de las personas que lo vean. Y si hay alguien, Señor, que es un amigo, que aún no ha aceptado, Señor, en su vida a ti como su Salvador personal, yo te pido que tu Espíritu los toque y les muestre que el mejor lugar para estar es a los pies tuyos. Dios eterno, acompáñanos en este día, bendícenos, ayúdanos a recargar fuerza, Señor, para seguir luchando en esta vida. Y sobre todo, Señor, danos la fe y la esperanza de que tú vendrás pronto por nosotros. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. A continuación, los invito a alabar el nombre de nuestro Creador con las estrofas del himno 417. Dame la fe de mi Jesús. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor.
Dame la fe que vencerá, bendita fe de mi Jesús. Dame la fe que fijará mi vista en su divina cruz. De los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que da el valor, que ayuda al débil a triunfar, que todo sufre con amor y puede en el dolor cantar. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Bien, mis hermanos, sabemos que la ofrenda del 13º sábado irá en beneficio de los proyectos de la división euroasiática. Y nosotros como Iglesia de Las Condes tenemos una meta que alcanzar. Por eso, todos los sábados, junto con la directiva, con la directora, nuestra hermana Lilian, siempre les estamos recordando cuáles son los proyectos y cuál es nuestra meta. Los proyectos para esta división son dos. Uno es construir un edificio de 3 pisos para el preescolar, la escuela primaria y la escuela secundaria en el predio del Centro Adventista de Educación Superior de Ucrania en Bucha, Ucrania. El segundo proyecto es construir un edificio de 2 pisos para el preescolar, la educación primaria y la escuela secundaria en el predio de la Universidad Adventista de Saoski en la región de Tula, Rusia. Y como Iglesia de Las Condes tenemos una meta, y esa meta son $750. Así que desde ahora les estamos indicando cuál es nuestra meta y los invitamos a hacer planes y hacer 2 cosas. 1, orar por estos 2 proyectos y 2, planificar una ofrenda generosa de tal manera que como iglesia podamos unir fuerza a nivel mundial con nuestros hermanos y poder dar este apoyo para que sean un éxito estos proyectos y muchas personas conozcan a nuestro Creador, a nuestro Dios y nuestro Salvador. A continuación los invito a ver el informe misionero que lleva por título La amiga de Dios, el testimonio de Masha. La amiga de Dios. Cuando Masha tenía 5 años, su hermana mayor se bautizó en la ciudad siberiana de Novokuznek, en Rusia. Masha miraba atentamente mientras su hermana se sumergía en el tanque bautismal. Luego escuchó cómo el pastor y otros miembros de la iglesia la felicitaban. Le pareció que el bautismo era algo maravilloso y reflexionó en ello durante todo un año. A los 6 años, Masha decidió que ya tenía edad suficiente para ser bautizada. Así que le dijo a su madre: «Me quiero bautizar». Pero luego reflexionó un poco más y le pareció que era demasiado pequeña para bautizarse y que cuando tuviera 10 años estaría mejor preparada. Así que decidió esperar a cumplir 10 años para hacerlo. Los años pasaron y cuando se acercó su 10º cumpleaños, Masha recordó su decisión y se acercó al pastor de la iglesia. «Me quiero bautizar», le dijo. El pastor se alegró de su decisión, así que la invitó a unirse a las clases bautismales con otros 8 preadolescentes un poco mayores que ella. Las clases eran muy interesantes, pero un año después transfirieron al pastor a otra iglesia y el nuevo pastor consideró imprudente bautizarla. «Lo siento, pero eres demasiado joven», le dijo. Masha se sintió muy decepcionada.
y dejó de hablarle al nuevo pastor durante un tiempo. Cuando tenía 12 años, Masha decidió preguntarle de nuevo al pastor si se podía bautizar. Esta vez el pastor estuvo de acuerdo y la invitó a unirse a las clases bautismales. Masha asistió durante 4 meses, pero por alguna razón la clase ya no parecía interesarle. Lo único en lo que podía pensar era en que había deseado ser bautizada, pero el pastor de la iglesia se lo había impedido. Así que abandonó las clases bautismales y también la iglesia. Tras abandonar la iglesia, Masha dejó de disfrutar de la escuela y de la vida. No tenía amigos y su futuro se veía muy gris. Un día, su madre le preguntó si le gustaría ir a la escuela adventista de Saoksky, que tenía internado. A Masha le pareció muy interesante la idea de un nuevo comienzo con personas nuevas, así que aceptó ir. El verano, antes de que comenzaran las clases, teniendo ya 16 años, fue a un campamento y se dio cuenta de que era la única adolescente que no había sido bautizada. Finalmente se bautizó. Sin embargo, la vida de Masha no cambió tras su bautismo. Seguía siendo la misma persona. Las primeras semanas en Saoksky, Masha se sintió muy sola. No sabía cómo hacer amigos y estaba triste. Una estudiante de teología de la universidad se fijó en que Masha se sentía sola y se hizo su amiga. Dios conoce nuestras necesidades, le dijo. Él siempre está cerca y podemos hablar con Él como con un amigo. Como Masha no tenía muchos amigos de confianza, decidió intentar hablar con Dios. Buscó un lugar tranquilo y allí derramó su corazón ante Él. Perdóname por no haber hablado contigo durante tanto tiempo, le dijo llorando. Lamento no haberte conocido antes. Me equivoqué al enojarme con el pastor por no haber querido bautizarme. Una paz inundó su ser mientras oraba y por primera vez en su vida sintió que Dios estaba cerca. Desde ese momento, la vida de Masha no fue la misma. Antes, siempre anhelaba tener amigos, nos cuenta, pero ahora tengo un amigo con el que puedo hablar en todo momento. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a la Escuela Adventista de Saoksky a construir su propio edificio en el campus de la universidad. Actualmente, esta escuela imparte sus clases en las aulas de la universidad, pero nuestras ofrendas ayudarán a que los niños tengan sus propias aulas. Hemos llegado a la sección de nuestro repaso de la lección de este día sábado. El título es bastante sugerente y tiene que ver con el mensaje especial, el equilibrio que hubo entre el juicio y la esperanza que impregnó los mensajes de los profetas hebreos y que permitió que sobreviviera un remanente del pueblo de Dios. El equilibrio, ese equilibrio, se necesita hoy más que nunca. El título de la lección de esta semana es Por las malas. Y el repaso de la lección estará a cargo de nuestro hermano el maestro Gabriel Enríquez. Queridos hermanos, muy buenos días. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana, en este sábado, y al abrir la palabra de Dios para estudiar la lección de la escuela sabática, lección número 4, vamos a pedir la presencia de nuestro Señor. Padre amado que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra, y que al abrir tu palabra, Señor, ella sea de beneficio y de bálsamo para nuestro corazón. Ayúdanos a andar por tus caminos con ella, te rogamos por nuestro Señor Jesús. Amén. Comenzamos con esta lección número 4 del estudio del libro de Isaías.
del profeta Isaías. El rey Acaz estaba desesperado. Dos reinos se habían confabulado para atacarlo: Siria e Israel. Rezín, rey de Siria; Peca, rey de Israel. Pero el Señor, a pesar de lo malo que era el rey Acaz, quería salvarlo aún. Vean bien lo que hizo el rey Acaz. Aquí en el libro de Segundo Reyes, capítulo 16, lo vemos en el versículo 3, dice: anduvo en el camino de los reyes de Israel, los reyes malos evidentemente, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, lo quemó para sacrificarlo a dioses extraños, según dice las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, lugares donde se adoraban a los dioses, donde se hacían rituales idolátricos, y también, aún más, dice, envió embajadores al rey Tiglat-Pileser III de Asiria para que lo ayudase. En vez de recurrir al Señor, recurrió a otro reino. Bueno, ¿y qué creen ustedes? ¿Que el rey Tiglat-Pileser lo iba a ayudar de buenito? No, si tú me caes bien, tú eres simpático y por eso te voy a ir a ayudar. No, señor. Este rey de Asiria, claro, en cierto modo lo ayudó porque derrotó a los reyes de Israel y de Siria. Pero le cobró. Tomó un montón de territorio de Judá. Y ahí quedó el rey Acaz ahorcado, con el agua al cuello. Y inclusive él llegó hasta tal condición de que fue a Damasco, vio el altar que el rey tenía, y le dijo al sacerdote Urías: hazme un altar igual porque yo voy a sacrificar en ese altar cuando llegue a Jerusalén. Es decir, hizo todo lo posible por ofender a Dios. Bueno, Dios le mandó al profeta Isaías con varios mensajes, con los nombres de sus hijos, inclusive vaticinando lo que iba a ocurrir después. Le dijo: estos reinos que tú temes serán al final destruidos. He aquí una señal. Pide una señal. Pedimos nosotros a veces señales al Señor, pedimos nosotros señales a Dios, pero aquí mismo el Señor le ofreció al rey Acaz, mediante el profeta, una señal. Y el profeta hipócritamente le dijo: no, porque voy a tentar al Señor. La verdad es que eso solo fue un pretexto para decir: no quiero comprometerme con Dios, porque si me comprometo con Dios, tendría que guardar las leyes divinas. Y yo no quiero guardar las leyes divinas. Quiero seguir sacrificando a otros dioses. Bueno, el niño, dijo el profeta, este niño, porque le dijo la joven, algunas traducciones dicen la virgen. Bueno, ahí hay un problemita lingüístico, que no lo voy a explicar ahora. Dice: te dará a luz un hijo, o dará a luz un hijo, mejor dicho, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Dios con nosotros. Le estaba diciendo a Acaz: Dios está con nosotros. Entonces, ¿para qué te vas a recurrir a un rey pagano todavía? Y aún más, tomaste las riquezas del templo de Dios y se las diste para que te ayudase. Vamos a ver cuánto te ayuda. Pero le dijo: aquí está el nombre de este niño también que nacerá será Emmanuel.
Inclusive, dice, en el capítulo 7, verso 21, dice, y 21 y 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio del país. Judá le dijo también, la tierra de Judá va a ser asolada. Y los que queden ahí van a comer mantequilla y miel, que es la alimentación básica que tenían. En todo caso, eso era una representación de la abundancia de esa tierra. Bueno, el rey asirio al final invade Israel, los lleva cautivos, derrotó también a Siria, anexó, convirtió a Siria en una provincia de su reino. Esto más o menos en el año 732 antes de la era cristiana. Bueno, y después de un tiempo, Salmanasar reemplazó a este Tiglat-Pileser III. Y los asirios entonces tomaron la capital, Samaria, en 722. Y prácticamente acabaron con el reino de Israel. Ya no existió más las 10 tribus conforme a la profecía. Acaz escogió el camino que no debía escoger. Dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, hace de la carne mortal su brazo y aparta su corazón de Jehová. Eso le sucedió a Acaz. Acaz era muy joven, tenía 20 años. Nosotros podemos decir, bueno, tal vez por su inexperiencia. No, señor. Él estaba con mala cepa aquí dentro. Hizo todo lo malo que podía hacer y aún así Dios quería salvarlo. Aún así, ¿hasta dónde llega la misericordia de nuestro Señor? Acaz tuvo tanto miedo y no quiso confiar en el Dios de Israel. Dice Salmo 118, versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Pero una vez que Acaz se desvió de Dios, si es que alguna vez estuvo con Dios, y se entregó a la adoración de dioses extraños, no hubo retorno para él y murió en su pecado. Lo enterraron en la ciudad, pero no en el sepulcro de los reyes. En 2 Crónicas, capítulo 28, verso 20, busquemos 2 Crónicas, capítulo 28, verso 20. Del 20 al 33 es un pasaje un tanto largo, pero vamos a leer solamente algunas partes. 2 Crónicas 28. Dice, desde el verso 21, dice, Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes, y todo lo dio al rey de los asirios, pero éste no lo ayudó. Además, el rey Acaz cometió mayor pecado, dice, ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado. Dijo, ya que los dioses de Siria, porque Damasco es la capital de Siria, ya que estos dioses les ayudan, yo también voy a ofrecer sacrificios para que me ayuden. Pero qué tremendo. ¿Quién diría? ¿Por qué pensamos de esa manera? Cuidado con caer nosotros en esto y procurar ayudas que no nos convienen antes de clamar ayuda al Señor. Dice en el versículo 27, durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en lugar su hijo Ezequías. Ezequías fue un buen rey, un excelente rey, a pesar de que tuvo unos tropiezos ahí.
¿Cómo es posible? De un padre malo sale un hijo bueno. Así también de Ezequías, que era un padre bueno, salió un hijo requete malo, que fue Manasés. Muy bien. Las cosas del mundo se esfuman. No pongáis la vista en las cosas de este mundo, en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba, las que no se ven, dice la Escritura. Eso es lo que se llama el desarrollo de la fe. Bueno, pero aún le quedaba más avisos a este rey. El Señor llamó a Isaías y le dijo: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salal Hasbaz. Esto está en el capítulo 8 de Isaías, versículo 1. Y juntó, dice, por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa. La profetisa era muy probablemente su esposa, que a veces a las esposas de los profetas las llamaban profetisas. Esta concibió, dijo, y dio a luz un hijo, y le dijo el Señor, le dijo Yahvé: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, que antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Este nombre extraño, bastante extraño. Ya me imagino a Isaías jugando con el niño y le dice: ven aquí, Maher Salal Hasbaz. Parece bastante extraño, pero este nombre tenía un significado. Este nombre significaba: la presa se precipita, el despojo se apresura, pero también quiere decir lo siguiente, dice: muy pronto habrá saqueo y habrá destrucción. Entonces, eso revela el saqueo, la destrucción de Israel, de las 10 tribus. Porque el rey de Asiria dijo: vendrá con todo su poder. Porque ustedes desecharon las aguas de Siloé que corren mansamente, me desecharon a mí, dice el Señor. Y al temer a Rezín de Siria y a Peca de Israel, se olvidaron de mí. Y he aquí, dice Isaías, que el Señor hace subir entonces aguas de ríos impetuosas y abundantes. Estas aguas son muchas gentes, que eran los ejércitos del rey de Asiria con todo su poder. Estos 2 hijos eran señales para el pueblo. El primer hijo se llamaba Sear Jasub, que decía que significaba un remanente volverá. Y el otro, Maher Salal Hasbaz, que significa habrá saqueo y destrucción. Los avisos que le llegaron al rey de Israel, a Acaz, fueron en vano. Continuó siendo idólatra, continuó depositando su confianza en el rey de Asiria, que no lo ayudó, más bien tomó varios lugares de la tierra de Judá, y también le advirtió Jehová al profeta. Está en el capítulo 8, versículo 11, dice: porque Jehová me habló de esta manera, con mano fuerte, y me advirtió que no caminara por el camino de ese pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué les dijo más a esto? Dijo: a Yahvé de los ejércitos, Yahvé de Sabaoth, a él santificad, a él sea vuestro temor, a él vuestro miedo.
y entonces él será por santuario, pero para las dos casas de Israel por piedra de tropiezo, por tropezadero, para caer y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos siglos después, el Señor Jesús, en el capítulo 28, en el capítulo 10 del libro de Mateo, capítulo 10 del libro de Mateo, versículo 28, el Señor Jesús pronunció las siguientes palabras: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Sheol. ¿Quién es este que puede, al que hay que temer y que puede destruir el alma y el cuerpo en el Sheol? ¿Quién es este sino nuestro Dios, nuestro Señor? A Él sea nuestro temor, a Él sea nuestro miedo. Ahora, la idea que debemos de temer a Dios, a veces me han preguntado, ¿qué significa esto de temer a Dios? Hay que tenerle miedo, y ese es el otro problema, porque cuando niños a veces nos asustaban con eso, diciendo, Dios te va a castigar. Pero el temor a Dios no es el temor del mundo. En 1 Juan capítulo 4, versículo 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Claro, el que teme, pero ¿qué temor es este? Este es el temor del mundo, y hay temor de Dios y temor del mundo, o temor a Dios y temor al mundo, son dos temores diferentes. El temor a Dios es diferente del temor del mundo. El temor del mundo crea en nosotros un espíritu de rechazo, un espíritu de rebeldía, un espíritu de ira, un espíritu de venganza. El temor del mundo provoca en nosotros muchas veces, es una fuente que genera muchas veces pecado. Es el temor del mundo. Por el temor a veces han ocurrido los delitos más horribles. En cambio, el temor a Dios crea en nosotros espíritu de obediencia, espíritu de respeto y espíritu de paz. Este temor a Dios es el temor que nosotros debemos cultivar. Y cuando Cristo dijo una vez a sus discípulos, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni se atemorice. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es un temor que trae paz, respeto, obediencia. Como cristianos no debemos amar las cosas del mundo. Quien ama las cosas de este mundo, el amor de Dios no está en él. Dice 1 Juan 2:15. Pero, ¿a qué se refiere con amar las cosas, con no amar las cosas del mundo? Se refiere a no poner las cosas del mundo antes que el amor a nuestro Señor, antes que el amor a Dios. Muy bien, y ahora entonces pasemos a otro tema de esta lección, que es un tema que nosotros, aunque conocemos bien, es un tema bastante delicado, que debemos siempre estar alertas en esto. En el capítulo 8, versículo 16, el profeta dice unas palabras, ata, o mejor dicho, Dios le dice unas palabras al profeta y le dice, ata el testimonio, sella la ley o sella la instrucción entre mis discípulos. Es decir, Isaías advierte solemnemente que la ley de Dios está primero y que la consulta en ritos paganos a los ídolos
es inútil y ofende a Dios. Es entrar en un pacto con la muerte, porque ellos al hacer estas consultas en estos ritos, ¿a quiénes invocaban? A los muertos o los espíritus de muertos. Pero Dios dijo muy claramente que eso es abominación. Pero acaso estaba tan comprometido con la religión pagana. Estaba, como dice Deuteronomio capítulo 32, veamos, Deuteronomio capítulo 32, versículo 17. Dice así. Leamos, podemos leer desde el 16. Provocaron sus celos con dioses ajenos y su ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Y de la roca que te creó te olvidaste de tu Dios, tu Creador. Realmente, más adelante dice, Isaías le dice aquí en el versículo 18 del capítulo 8, dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová. Somos por señales y presagios para Israel. Sí, Isaías estaba delante del rey con sus dos hijos. Este se llama Asa, y ambos nombres son presagios para Israel de parte de Jehová de los ejércitos. Y aún más aún lo reprende, lo amonesta y le dice, si os dicen, preguntad a los encantadores, esto está en el versículo 19, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, chirrian, hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Eso es una pregunta retórica que Isaías conoce muy bien la respuesta. No podemos consultar a los muertos. O sea, podemos, pero no debemos hacerlo. No se deben consultar a los muertos por los vivos. Sabemos perfectamente que al consultar a los muertos, estamos consultando a los espíritus malignos, a los ángeles caídos, a los secuaces de Satanás, a los ángeles malignos. Y después le da esta advertencia, dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido, es decir, no tienen luz, a la ley y al testimonio. La ley debe ser la norma por la cual andemos, la ley de Dios. Y el testimonio debe ser nuestra vida, predicando la palabra de Dios, transmitiendo la palabra de Dios y también viviendo conforme la voluntad del Señor. Dios dijo muy claramente, veamos si encuentro aquí el versículo. Sí, está aquí. Levítico capítulo 19, versículo 31. Dice, no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y también veamos en Deuteronomio 18. El Señor le advierte claramente a su pueblo. Le dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos,
porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones, les dijo, que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido Jehová tu Dios hacer esto. Queridos, la Escritura es la única revelación que nos mantiene al abrigo de estos engaños. Estos engaños de la falsa ciencia que nos dice que nosotros venimos de polvo de estrellas o de animales inferiores, y de los engaños religiosos, o religiosos podríamos decir, no, tal vez no, engaños espiritualistas, que son la consulta a los muertos. No nos dejemos engañar. La Escritura es la única revelación que nos mantiene al abrigo de estos engaños. Y el profeta nos advierte de esto claramente. Cuando estamos pasando por dificultades, cuando estamos pasando por apremios, consultaremos a quien no debemos. ¿Y saben una cosa? Tal vez hasta obtengamos beneficios. Pero cuidado, esos beneficios obtenidos de mala manera siempre nos son cobrados y tendremos que pagar amargamente si entramos en ese campo. No entremos en el campo encantado de Satanás. Que Dios nos bendiga, queridos, para ser siempre fieles al Señor. Y eso requiere una comunión constante, diaria con Él. Dios sea loado, ahora y por los siglos. Amén. Agradecemos el repaso de esta lección muy interesante que estuvo a cargo de nuestro hermano Gabriel Enríquez, y como directiva de Escuela Sabática, sábado a sábado siempre los instamos y los motivamos para que realicen su estudio personal de su folleto de Escuela Sabática. Y la lección de esta próxima semana lleva por título Noble Príncipe de Paz, y el versículo de memoria se encuentra en Isaías 9, versículo 6. Y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. A continuación, los invito a ser parte de una bella parte especial, una parte especial que proviene desde la Universidad de Sao Paulo. Escuchemos este hermoso himno que se llama Mi Tributo.
Agradecemos la hermosa alabanza que acabamos de escuchar a la profesora Silvana Poli y al pianista Rafael Feitosa. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy y antes de separarnos no queremos dejar de invitarlos para un nuevo programa. El próximo sábado a las 10 nos volveremos a reunir para tener nuestro programa de escuela sabática. A continuación los invito allí donde tú estás, con tu familia, en tu casa, a unirte en oración, en alabanza, entonando las estrofas del himno 418. Padre, yo vengo a ti. Padre, yo vengo a ti, solo hay en ti poder, protégeme, Señor, mi ayudador. Sombras tan solo aquí, más densas hoy que ayer, me cercan más, me harás un vencedor. Padre, yo vengo a ti, oye mi voz, confío solo en ti, dame tu amor. Ampárame, Señor, dame tu dulce amor, aleja el mal de mí, dame tu paz. Oh Padre, líbrame de todo cruel dolor y en el cielo al fin vea tu faz. Padre, yo vengo a ti, oye mi voz, confío solo en ti, dame tu amor. Padre, yo vengo a ti, dame tu bendición, confío en ti, Señor, sé mi sostén. Tu gracia y tu poder llenen mi corazón, guíame por tu amor al santo Edén. Padre, yo vengo a ti, oye mi voz, confío solo en ti, dame tu Los invito a inclinar el rostro para orar. Amado Dios que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Dios eterno, queremos agradecer la oportunidad, Señor, que nos da de reunirnos a través de este medio y de manera especial, Señor, de poder repasar estas lecciones bíblicas, los testimonios que están escritos en la Biblia, de tal manera, Señor, de que en nuestros corazones y en nuestras mentes quede fijo, Señor, la fe y la esperanza de que el mejor lugar para estar es a tus pies. También, Señor, ayúdanos a dar a conocer este mensaje a otras personas, de que tú tienes un amor tan grande que tú puedes guiarnos, que
que tú puedes protegernos y llevarnos, Señor, a una vida eterna. Permite que otras personas puedan conocer esta verdad y que para la solución de sus problemas no se puede encontrar en otro lado, sino solamente a tus pies. Mi Dios eterno, vuelve pronto porque queremos vivir contigo por la eternidad. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Los invitamos a que continúen en nuestro canal para el segundo servicio. Deseamos que todos tengan un feliz sábado. Padre Dios, si yo pudiera ver a mi Jesús venir por segunda vez, yo puedo solo imaginar la tan brillante gloria del Señor Jesús cruzando por las nubes hasta el cielo azul, donde ni el sur ni el norte existirán. No habrá más lágrimas, ya todo es alegría, no hay más dolor. Aunque ciego fui, hoy todo es color. Puedo ver por fin, por eso canto gloria. Jesús, mi Salvador, gloria, gloria a Jesús, mi Salvador. Oh Padre Dios, quisiera escuchar el coro celestial, su canción triunfal. A mis amigos abrazar y reencontrarme con los que aquí ya no están. Ahora reunidos vamos a alabar la redención del mundo se consumó. Es la esperanza y el consuelo de mi vida, es mi Señor Jesús, quien murió por mí en aquella cruz. Volverá por fin, por eso canto gloria. Gloria, gloria a Jesús, mi Salvador. Gloria, gloria a Jesús, mi Salvador. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, Jesús mi Salvador.
Salvador. Gloria al Señor, gloria al Señor, Jesús mi Salvador. Probad y ved. Historia de hoy, gesto inesperado. Este es Belisario Quispe, un cerrajero de la ciudad de Sucre, Bolivia. Él tiene muchos clientes y trabaja en el centro de la ciudad junto a su esposa Celia Quispe, quien tiene un comercio muy frecuentado y pasa todo el día vendiendo artículos para el cabello. Ella es adventista e intenta ser fiel a Dios en todo aspecto. Pero yo tengo un gran problema al ir a la iglesia porque mi esposo siempre se opone a que yo vaya a la iglesia. Porque él siempre piensa de que yo al ir a la iglesia pierdo tiempo y ese es el problema que tengo. Estábamos construyendo mi casa y al final no se pudo terminar. Yo quería que termine en un día particular de vaciar la losa y no podían, entonces mi esposo y los albañiles habían quedado de vaciar en un sábado. Y para mí era el problema de que yo no quería asistir en ese vaciado, pero mi esposo me dijo, tú tienes que hacer, porque ¿quién va a cocinar para los albañiles? Entonces yo tenía que acatarle a lo que él estaba diciendo y ya no hemos ido a la iglesia, ni yo ni mis hijos, todos habíamos ido a la construcción para poder apoyar y no tener problemas con mi esposo. El gran problema de nuestra vaciado de losa fue lo siguiente, de que en principio con los trabajadores tuvimos un acuerdo de vaciar toda la losa para que empecemos a vaciar y no tengamos dificultades cuando ya empecemos a vaciar la losa. Pero a pasar del mediodía los trabajadores un poco se embriagaron y finalmente no pudimos concluir a la hora exacta a los acordados con los maestros albañiles. Uno en uno de los trabajadores empecé a hablar, pero no estaban en un estado conveniente para poder continuar el trabajo. Maestro, levanta de una vez, hay que terminar de una vez, maestro. Para agravar este problema se secó el agua y fue un caso lamentable porque no sabíamos de dónde traer el agua. Estaba preocupado ya porque las horas avanzaban, la tarde llegaba y estábamos muy cerca a anochecer. Hermanos, quisiera un minuto de su atención, por favor. ¿Saben? Seguramente usted se preguntará, la hermana Celia no ha venido hoy a la iglesia. Entonces ha tenido una dificultad, no ha podido venir justamente porque le falta concluir una parte de la construcción de la losa. Entonces nosotros tenemos que dar un testimonio al esposo, necesitamos ayudarla. Entonces, hermanos, yo quiero pedir ahora a ustedes, a los jóvenes, a unos 10 o 15, para que podamos ir allá a la casa de la hermana. ¿Cuánto les gustaría apoyar? Allá por lo menos unos 10, ¿puedo ver si podemos ir a apoyar a nuestra hermana? Muy bien, entonces vamos para allá. De pronto, unos jóvenes de la iglesia se aparecieron acá en la casa. Les agradecí a todos los jóvenes. Al final, la conclusión de la losa que trabajamos en horas de la noche fue en un momento oportuno el socorro, la ayuda que nos hicieron. Y les dije, gracias jóvenes, que pensé que era solo, pero a partir de hoy, ustedes también son mi familia. Y quiero pedir, implorar, sobre todo pedir a Dios y pedir a todos los que ven este video, puedan orar por mí y por mi familia. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Con
pequeños. Dice Jesús, que vengan a mí los pequeñitos, pues de ellos es el reino de Dios. Hola chicos, llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Hola niños, qué alegría es poder estar nuevamente aquí. Hoy todos estamos felices porque es sábado, ¿verdad? Ahora vamos a descubrir los importantes valores eternos para la vida. ¿Saben? Cuando ustedes eran más pequeños y todavía no caminaban, trataban de sostenerse de las cosas para poder levantarse y andar. Daban un paso y se caían, pero intentaban de nuevo hasta lograr caminar y después correr. Esos intentos ayudaron a sus huesos y músculos a fortalecerse y a llegar a ser fuertes, después a tener buenas piernas para correr. ¿Saben lo que sucede si no movemos nuestras piernas? Pues se pueden llegar a atrofiar y debilitar. Tenemos músculos en todo el cuerpo. Todo el corazón es un músculo, entonces no podemos quedarnos quietos. Tenemos que mover todo nuestro cuerpo para que se mantenga saludable. Amiguitos, ¿ustedes conocen algún atleta famoso en los Juegos Nacionales e Internacionales? ¿Sabían que ellos entrenan todos los días? No pueden quedarse quietos solamente jugando en videojuegos o mirando algo en la TV. Entonces, muévanse para tener fuerzas en los músculos y moverse bien. Los ejercicios nos ayudan no solo con fuerza en las piernas o brazos, sirven para todas las partes del cuerpo. Amiguitos, estamos en nuestro consultorio, así que vamos a ver algunos puntos muy importantes. El ejercicio físico disminuye el riesgo de ataque cardíaco, ayuda a quemar las grasas desagradables, aumenta la inteligencia en los niños. El cuerpo recibe muchas ventajas cuando nos movemos. Una manera excelente para ejercitar los músculos es jugar a las escondidas, saltar a la soga, jugar a la pelota, caminar, nadar, patinar e ir en bicicleta. Todo esto ayuda. Y por cierto, como mínimo 1 hora por día les hará más saludables y fuertes. Y al hablar de gente muy fuerte, escuchen esta linda historia de la Biblia. Cierta familia no tenía hijos, pero quería un bebé. Un ángel le dijo a la mujer que tendría un hijito. Entonces, ella se lo contó a su marido, Manoa. Pronto, un ángel le explicó qué debía hacer para que el niño sea saludable.
El consejo era que debía cuidar la alimentación del niño y no tenían que cortarle el cabello. Entonces, Sansón nació, creció y se hizo un hombre muy fuerte y su cabello era bien largo. Dios permitió que naciera para ayudar al pueblo de Dios, pero Sansón pronto se olvidó de que la fuerza viene del Señor. Él también se olvidó de su misión, del cuidado de su cuerpo y de obedecer a la voluntad de Dios. ¡Qué triste decisión! Solo al final de su vida, él se arrepintió y logró librar a su pueblo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Ustedes sabían que Sansón fue el hombre más fuerte que existió? En la Biblia nosotros encontramos un versículo muy bonito y este se encuentra en Salmos 28:7 y dice así: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Con mi cántico lo alabaré. Queridos amiguitos, recuerden que esa fuerza que tenemos no es para golpear a los compañeros ni para empujarse unos con otros. Ustedes son fuertes y se harán más fuertes para poder ayudar a otras personas. ¿Quiénes van a hacer ejercicio en su casa todos los días para ser cada vez más fuerte? Muy bien, yo también. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por mi cuerpo que creaste. Ayúdame a cuidarlo bien y a no tener pereza. Quiero poder ayudar a otras personas a honrarte. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos en familia a adorar, pensar en Dios y aprender de su amor. Cuánta alegría sentimos aquí de juntos poder escuchar la voz del Señor, la voz del Señor. Tengan todos muy feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto para mí poder acompañarlos en estos momentos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gerson Bobadilla. Quizás más de alguno ya sepa, hace poquito nos integramos aquí a la iglesia. Y yo estoy completamente agradecido del Señor porque me da la oportunidad este año de poder apoyar a nuestros niños, de poder apoyar a nuestros adolescentes y también a nuestros jóvenes. Queridos hermanos, yo quiero invitarles a que ustedes sigan orando por los jóvenes, por los niños, por los adolescentes, porque tengo la certeza plena, queridos hermanos, de que Dios tiene un propósito especial para la vida de cada uno de ellos. También, queridos hermanos, estoy muy agradecido de Dios porque hoy día me da la oportunidad de poder exponer su palabra para la iglesia. Así que, queridos hermanos, antes de poder meditar
antes de poder reflexionar, ¿cierto?, en la palabra de Dios, ahí donde están, yo los voy a invitar a que puedan inclinar su rostro para poder orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y poderoso nombre en esta hora. Invitamos, Señor, tu presencia y la presencia del Espíritu Santo a este lugar, a través de esta plataforma, para que tú, Señor, puedas impactar hoy día nuestras vidas. Padre bendito, te agradecemos porque nos das la oportunidad de formar una iglesia virtual, donde podemos alabar, glorificar tu nombre y aún más poder escuchar tu palabra. Padre bendito, permite que todo lo que escuchemos hoy día sea alimento espiritual para cada uno de nosotros. Pedimos también, Señor, una bendición especial por nuestros hermanos de iglesia. También pedimos una bendición especial por nuestros niños de la iglesia, por nuestros adolescentes, Padre eterno, también por nuestros jóvenes de la iglesia. Y Padre bendito, permítenos tener un encuentro personal contigo. Señor, sé tú el que hable en esta hora, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, todo este tiempo que nosotros nos ha tocado vivir hasta el día de hoy, y nos ponemos a analizar el año que ya terminó, que fue el año 2020, yo creo que más de alguno va a concordar conmigo, porque nunca, queridos hermanos, nos imaginamos quizás usar una mascarilla. Nunca se nos pasó por la mente quizás estar encerrados 2-3 semanas en cuarentena. Nunca nos imaginamos, queridos hermanos, quizás sacar un salvoconducto para ir a comprar alimento, quizás para ir a un lugar. Nunca, queridos hermanos, nos imaginamos conectarnos, ¿cierto?, a través de una plataforma para poder escuchar la palabra de Dios, para formar una iglesia virtual. Nunca nos imaginamos, queridos hermanos, vivir esta situación. Pero quizás, queridos hermanos, mientras avanzábamos durante ese tiempo, ¿cierto?, quizás formamos hábitos que sin darnos cuenta terminaron opacando y terminaron matando nuestra vida espiritual. Y quizás cuando terminaba el año y tú hacías una reflexión personal de tu vida, quizás decías al Señor: Señor, todavía me está faltando algo. ¿Qué cosa me está faltando? Y quizás, queridos hermanos, comenzamos este nuevo año 2021, un año nuevo, lleno de oportunidades que Dios nos da, y quizás dentro de tu corazón sigues sintiendo: me está faltando algo. Y mi pregunta de esta mañana es esa: ¿qué cosa está faltando hoy día en nuestras vidas? Y quizás, queridos hermanos, esta mañana yo voy a nombrar una de las muchas cosas que quizás hoy día está faltando en nuestra vida. Y yo quiero invitarte rápidamente a que tú puedas buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al versículo número 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y cuando nosotros analizamos Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, vamos a darnos cuenta que es el mensaje a las 7 iglesias. Se hace mención que son 7 periodos espirituales que pasaron las iglesias. Pero homiléticamente, queridos hermanos, nosotros podemos agarrar esas experiencias espirituales que pasaron las iglesias y la podemos traer a nuestras vidas. Hay que tener en cuenta que el libro de Daniel, como el libro de Apocalipsis, son libros proféticos. Y los libros proféticos, queridos hermanos, se tienen que estudiar a la luz de las profecías. Pero hay experiencias en estos dos libros, hay enseñanzas en estos dos libros que muchas veces tienen aplicaciones directas para nuestro corazón. Y cuando nosotros analizamos Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7, vamos a encontrar que es el mensaje a la iglesia de Éfeso, es el mensaje a la primera iglesia. Y la experiencia de la iglesia de Éfeso hoy día nos va a decir quizás qué es lo que hoy día nos está faltando. Así que yo quiero invitarte ahí a que tú puedas buscar Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Y mientras tú lo vas buscando, yo voy a empezar a leer el versículo número 1 y comienza diciendo lo siguiente. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas y dice en su diestra, y anda en los 7 candelabros de oro, dice. Y es interesante, queridos hermanos, algo de este versículo, porque hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento está escrito en griego.
Y aquí en el versículo número 1, cuando el texto menciona, escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene, dice aquí, las 7 estrellas, esa palabra, el que tiene, queridos hermanos, en el griego es traducido como kratén o kratón, que significa el que tiene dominio de todo, o significa el que tiene el poder. Y es interesante, queridos hermanos, que el que tiene dominio de todo es el que le envía un mensaje especial a esta iglesia. El que tiene dominio de todo conoce esta iglesia. El que tiene dominio de todo sabe lo que esta iglesia está pasando. El que tiene dominio de todo, queridos hermanos, sabe realmente lo que la iglesia necesita. Y es interesante, a mí me encanta esto, ¿por qué? Porque el que tiene dominio de todo, queridos hermanos, sabe lo que tú necesitas. El que tiene dominio de todo sabe la tribulación que quizás hoy día estás pasando. El que tiene dominio de todo sabe realmente por el problema especial que estás pasando. El que tiene dominio de todo sabe la decisión que tú tienes que tomar. El que tiene dominio de todo sabe que quizás tú tienes un problema familiar, sabe que quizás tú tienes un problema matrimonial, sabe que quizás tienes problemas con tus hijos. Quizás tus hijos te dicen, mira, ¿sabes qué? No te comprendo. Quizás el que tiene dominio de todo, queridos hermanos, sabe lo que tú necesitas. ¿Amén? El que tiene dominio de todo está preocupado por su iglesia. Y cuando nosotros seguimos avanzando, del versículo 2, queridos hermanos, al versículo número 3, Dios resalta las características de esta iglesia. Y la primera frase que parte diciendo el versículo 2 es conozco. O sea, el que tiene dominio de todo conoce esta iglesia. Y déjame decirte que Dios conoce todo de ti. Cuando tú sigues leyendo, el texto sigue diciendo, conozco tus obras, iglesia. Conozco tu trabajo, iglesia. Conozco tu paciencia. Conozco que dice aquí, no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Versículo número 3, no pierdas el detalle, por favor. Mira lo que dice, dice, has perseverado y soportado pruebas en mi nombre y no has desfallecido. Dios hace o resalta las características especiales de esta iglesia y le dice, iglesia, tú eres una iglesia que persevera, eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia que no se deja vencer, eres una iglesia que a pesar de que pasas tribulaciones, tú no desfalleces. Y lo que me impresiona de todo esto es que así como Dios te conoce, Dios también conoce a la iglesia de Las Condes, Dios también conoce principalmente a nuestros jóvenes, Dios conoce a nuestros adolescentes, Dios conoce a nuestros niños. Dios te conoce. Y como Dios te conoce, también resalta cosas buenas que hay en tu vida. Quizás te dice, hijo mío, yo sé que tú perseveras. Hijo mío, yo sé que quizás en estos momentos estás viviendo tribulaciones. Yo sé que en estos momentos quizás estás sintiendo algo en tu corazón. Quizás hay cosas en tu pasado que todavía no has podido superar, que te mantienen estancados. Pero sabes que, hijo, sé que tú todavía no desfalleces. Y Dios hace un reconocimiento especial y resalta las características de su iglesia. Y también resalta las características especiales de sus hijos. Déjame decirte que aunque quizás tú en esta hora te encuentres una persona imperfecta, ante los ojos de Dios, tú te puedes volver la mayor bendición para muchas personas. Y cuando nosotros seguimos leyendo y entramos al versículo número 4, encontramos quizás lo que quizás hoy día, valga la redundancia, nos está faltando en nuestra vida. Porque mira lo que dice el versículo número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y saben, queridos hermanos, cuando yo empecé a analizar este texto impactó mi vida, porque cuando uno analiza el texto, el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando tú analizas en el original, queridos hermanos, la palabra amor
hay 4 palabras para definir amor. Y encontramos, por ejemplo, en griego el amor eros, encontramos en griego el amor fileos o filial, encontramos en el griego el amor ágape y también encontramos en griego el amor estorge. Y cuando nosotros, cierto, analizamos estas 4 palabras que se definen amor, o sea, el texto puede decir lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer eros, pero tengo contra ti, puede decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer fileos o filial, o puede decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer ágape, o puede decir, pero tengo contra ti que has dejado tu primer estorge. Y saben, hermanos, el amor eros es un amor que se define como un amor carnal, es más atraído por la parte física, es más carnal. El amor fileos o el amor filial es un amor que tú tienes por tus seres queridos, por tu familia. Por ejemplo, si tú ves una persona que está desintegrada de la sociedad, la ves sola y tú la miras, vas a sentir amor por ella y lo que tú vas a hacer, vas a tratar de integrarla a la sociedad. El amor estorge se encuentra una sola vez en toda la Biblia, que se encuentra en el libro de Romanos. No se ocupa mucho ese tipo de amor. Y el amor ágape, queridos hermanos, es un amor incondicional. Es un amor que no ve defecto. Es un amor, lo único que quiere ese tipo de amor, queridos hermanos, es pasar tiempo con la otra persona. Y ese tipo de amor se define como el amor de Dios. Cuando tú analizas el versículo número 4, y cuando empecé a analizar este texto, queridos hermanos, aquí comprendí quizás lo que hoy día nos está faltando. Y el texto diría así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer ágape. La palabra en griego que se ocupa para este texto, queridos hermanos, es la palabra ágape. Y por eso para Dios es importante que esta iglesia vuelva a recobrar este amor, siendo una iglesia quizás trabajadora, siendo una iglesia quizás ideal, siendo una iglesia quizás que persevera a pesar de las dificultades. Es una iglesia que perdió algo que para Dios es importante. Y el mensaje le dice: iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer ágape. Queridos hermanos, cuando nosotros perdemos el primer amor, cuando nosotros perdemos nuestro ágape de nuestra vida, principalmente perdemos la pasión, principalmente perdemos también el entusiasmo. Cuando nosotros sacamos el ágape de nuestra vida, queridos hermanos, perdemos principalmente la sensibilidad por las cosas espirituales. Empezamos a encontrar todo monótono, empezamos a encontrar monótono conectarnos, empezamos a encontrar monótono leer la palabra de Dios, encontramos monótono poder orar. ¿Para qué voy a orar si todos los días es lo mismo? ¿Para qué voy a leer si al final ya me termina aburriendo? Cuando nosotros perdemos el ágape en nuestra vida, perdemos el deseo por las cosas espirituales. Pero déjame decirte, queridos hermanos, querido amigo, tú que nos estás mirando, que Dios no es un Dios de castigo. Dios no es un Dios como muchos lo plantean, un Dios tirano, sino que Dios es un Dios de oportunidades. Porque cuando tú lees el versículo número 5, mira lo que dice: por tanto, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Dios te dice, por favor, recuerda en qué momento ese amor se fue, recuerda en qué situación de tu vida tú perdiste tu ágape, recuerda en qué momento de tu vida, quizás por alguna decisión que tomaste, quizás trajeron consecuencias para ti, que hicieron que ese amor que te acercaba a Dios, ese amor que te llevaba a estudiar la Biblia, ese amor que te llevaba a orar, ese amor que te llevaba a trabajar por Dios, quizás se fue. Recuerda en qué momento tú perdiste. Y yo me acuerdo, queridos hermanos, que el año 2012 estaba colportando. Bueno, quizás, yo sé que quizás acá hay hermanos que conocen qué es colportaje, el ministerio de colportaje, porque cuando la iglesia estaba al lado del colegio,
¿cierto? Habían varias campañas. Pero para los hermanos que quizás no conozcan qué es el Ministerio de Colportaje, el Ministerio de Colportaje es parte del Ministerio de Publicaciones, y todos los jóvenes estudiantes universitarios, también de media, ¿cierto? Se le da la oportunidad de participar en colportaje. Y el colportaje se trata de poder vender literatura de salud y también literatura espiritual. Ahora, queridos hermanos, cuando un colportor va a una casa, lo que hace el colportor principalmente es, comienza hablando de salud, y después de que termina de hablar de salud, tiene los materiales espirituales, saca el material espiritual, y en ese momento aprovecha de entregarle el mensaje a través del material espiritual. Entonces, y prácticamente también los jóvenes estudiantes, a través de la venta de esos materiales, ellos también costean sus estudios. Ahora, eso al colportor le permite poder predicar a aquellas personas que cualquiera no podría llegar a aquellas casas. Por eso el colportor visita todos los días casas distintas. Por eso ustedes van a ver jóvenes caminando todo el día tocando puertas. ¿Por qué? Porque tienen el deseo en su corazón de poder predicar, y así como tienen ese deseo, Dios lo recompensa también, en este caso con la venta de esos materiales para poder cubrir sus estudios. Y yo me acuerdo, queridos hermanos, que estaba colportando ahí en la comuna de Quilicura. Era mi segunda campaña de colportaje. Y me acuerdo que tocaba puertas y nadie me abría. Estaba el calor inmenso, eran como 3, 4 de la tarde, en verano. Y yo tocaba puertas y nadie me abría. Y en ese momento me acuerdo que llamo a una casa que era era de segundo piso. Y en ese momento sale una señora a mirar del segundo piso y me mira y me dice, ¿qué desea? Y en ese momento, ¿cierto? Como colportor le hice el saludo y ella me dijo, mira, espera un momento, baja al primer piso y me dice, pasa, muéstrame lo que tienes. Así que nos sentamos en la mesa y en ese momento yo empecé a presentar, ¿cierto?, la salud. Hablamos de hipertensión, hablamos de diabetes, la señora tenía hipertensión efectivamente, tenía también depresión y ella empezó, de repente, se dio la conversación y ella me empezó a contar su vida. Y me dice, Gerson, yo en mi vida he sufrido mucho. Yo en mi vida he tomado malas decisiones. Y ¿sabes qué? Hace poco pasé un problema grande que me trajo una depresión y yo no he podido salir de la depresión. Y en ese momento, mientras hablábamos de salud, en ese momento saco un libro, que era un libro espiritual, que se titulaba Vida de Jesús. Y yo me acuerdo que empiezo a mostrarle el vida de Jesús y le empiezo a mostrar cuando Pedro, ¿cierto?, se hunde en el agua y Jesús lo toma de la mano. Le mostré también de repente cuando Jesús es crucificado, la importancia que Dios nos da para el perdón. Y en ese momento el libro, casi llegando al final, queridos hermanos, tenía una foto de la segunda venida de Cristo. Y mirando a esta señora que se llamaba Jimena, le digo, señora Jimena, mire, hay una gran promesa para cada uno de nosotros. Jesús viene. Y yo le quiero hacer una pregunta en esta hora. Si Jesús viene mañana, la Biblia aquí menciona que no se sabe ni el día ni la hora. Yo había aprovechado también de sacar mi Biblia. Y le digo, la Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora. Pero si Jesús viniera mañana y le dice a usted, Jimena, yo me quiero ir contigo y toda tu familia, ¿aceptarías? Y en ese momento la señora Jimena me mira y me dice, Gerson, mira, si Jesús se quiere ir con mi familia, yo sería la persona más feliz del mundo. Pero si a mí Jesús me dice eso, yo no aceptaría. Y en ese momento yo miro a la señora Jimena y le pregunto, ¿y por qué usted no se iría con Jesús? Y en ese momento la señora Jimena me dice lo siguiente, Gerson, ¿sabes qué? Mira, he hecho tantas cosas en mi vida pasada, he hecho tantas cosas en mi juventud, ¿sabes? Que tomé malas decisiones, me metí en cosas que quizás no son buenas ante los ojos de Dios, que yo creo que si hoy día prácticamente yo me considero una persona que no soy buena, quizás no estoy robando, no estoy matando, pero no me considero una persona buena. ¿Por qué? Porque he hecho tantas cosas en mi pasado que yo siento que si le digo algo a Dios, Dios no me va a perdonar. Y en ese momento, conversando con la señora Jimena, le dije esta frase que yo quiero que tú recuerdes en esta mañana. Le dije a la señora Jimena,
déjeme decirle lo siguiente: Dios no mira tu pasado, Dios mira tu presente y Dios mira la decisión que tú hoy día vas a tomar. Cristo, si tú hoy día le pides perdón a Dios, Dios te perdona porque te ama. Y si tú prácticamente le dices: señora Jimena, si usted hoy día toma esa decisión y le dice: Señor, perdóname, Señor, yo te acepto como único salvador personal, Dios la va a perdonar. Y en esos momentos, queridos hermanos, la señora Jimena me dice: Gerson, si tú me dices eso, y si es lo que dice la palabra de Dios, yo hoy día quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Y quizás, queridos hermanos, le estoy hablando a una persona esta mañana que quizás su pasado todavía lo condena. Quizás, queridos hermanos, su pasado lo tiene estancado. Y déjame volverte a repetir la frase: Dios no mira tu pasado, Dios mira tu presente y Dios mira la decisión que tú hoy día vas a tomar. Por eso Dios no es un Dios de castigo, Dios no es un Dios tirano. Por eso en el versículo número 5 Dios le dice, cierto, a la iglesia: por favor, iglesia, recuerda en qué momento tú caíste, recuerda en qué momento el primer amor se fue, recuerda en qué momento, cierto, en qué parte de tu vida dejaste de sentir ese primer amor. Y continúa diciendo el texto, mira, acompáñame al versículo número 6: pero tienes en tu favor que aborreces la práctica de los nicolaitas, que yo también aborrezco. Y déjeme decirle, queridos hermanos, que termina el texto diciendo lo siguiente: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y el texto dice: el que venza. Si tú tienes algo en tu vida que todavía tienes que vencer, así como esta iglesia era paciente y así como esta iglesia era perseverante, es momento de que perseveremos. Yo no conozco tu vida, no conozco la situación que tú estás pasando en estos momentos, pero Dios desea que en este contexto que estamos viviendo, tú y yo podamos recobrar nuestro primer amor. Y yo quiero resumirte esto en una sola historia. Había una vez un padre que era sordo. Cuando la esposa da a luz, ¿cierto?, ella fallece y él se tiene que hacer responsable de su niña. Mientras la niña iba creciendo, el padre se preocupaba por ella, ¿cierto? Le compraba su leche, le compraba sus pañales, y de repente, cuando la niña empezó a avanzar en su edad, él la empezó a llevar al kinder, y él en señas le decía: hija mía, yo te amo, yo te quiero. Y en esos momentos, ¿cierto?, cuando la niña iba avanzando en su edad, la niña salía del colegio, del kinder, del colegio, salía y abrazaba al papá súper fuerte y le decía: papito, yo te quiero, yo te amo, gracias por venirme a dejar al colegio. Y de repente le decía: hija, ¿quieres algo? Te compro esto. Y era una relación bien bonita. Y cuando la niña iba avanzando, iba creciendo en esos momentos, de repente, poco a poco, ¿cierto?, abrazaba al papá, pero poco a poco se empezaba a alejar. De repente iba pasando a la básica, y cuando la niña entra a la media, se empezó a dar cuenta de lo que estaba pasando su papá, que su papá era sordo. Y en ese momento, las niñas del colegio, sus compañeros, sus compañeras, empezaron a molestar a esta niña. Le decía: oye, ¿sabes qué? ¿Por qué tu papá es distinto al papá de nosotros? ¿Sabes qué? Mira, tú eres la hija del tonto, tú eres la hija del bueno para nada. Y para esta niña todos los días se empezó a volver pelea, porque ella peleaba, y poco a poco empezó a guardar rencor en su corazón por la situación que estaba viviendo. En ese momento, ¿cierto?, el papá tenía que presentarse ante el colegio porque la niña había peleado. Y de repente, en ese momento, el papá le hablaba en señas, por lenguaje de señas, a la niña, y le decía: hija, ¿qué pasa? ¿Te está pasando algo? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y en ese momento la niña, por lo que tenía en su corazón, porque había guardado tanto rencor, porque le había tocado vivir una vida así, en ese momento se empezó a alejar más y más de su papá, no le hablaba a su papá. De repente, queridos hermanos, para el día de su cumpleaños, el papá manda que le hagan una torta grande y manda a que le escriban una carta.
En ese momento el papá esperando en la mesa con la torta. En ese momento llega la niña del colegio, abre la puerta, no saluda ni siquiera al papá. De repente sube al segundo piso, se mete al baño y el papá esperando ahí con la torta y la carta, las velas encendidas. En ese momento el papá empieza a tomar el tiempo, pasó 5, pasó 10, pasó 15 minutos y la niña no bajaba, pasó 20 minutos y la niña no bajaba, el papá se empezó a preocupar por ella y en ese momento sube al segundo piso, abre, cierto, las puertas del baño y en ese momento se lleva una sorpresa porque ve a su hija tirada, desangrándose. ¿Qué había pasado? La niña, como menciona, había guardado tanto rencor en su corazón por la situación que le había tocado vivir y se había cortado los bracitos. Y en ese momento la niña se estaba desangrando. En ese momento el padre se ve angustiado, se ve desesperado, agarra a su niña, sale afuera de la casa a tratar de tomar un taxi. Y en ese momento él, tratando de parar un taxi, de repente para uno y él con una mano enseña diciéndole al que estaba manejando el taxi: por favor, llévenme a la urgencia más cercana que mi hija se está desangrando. Y en ese momento el taxista entiende el mensaje, le hace señas que suba, él sube, el taxi la lleva a la urgencia más cercana y en ese momento él sale con su hija en brazos todo desesperado y él diciéndole a las personas: por favor, atiendan a mi hija que durante el camino se ha venido desangrando, por favor hagan algo. El padre desesperado tratando de transmitir, cierto, con señas para que lo pudieran ayudar y en ese momento se acerca una enfermera, toma a la niña, traen una camilla, cierto, entran a revisar qué había pasado y en ese momento sale el doctor que revisó a la niña y le dice: tu hija perdió demasiada sangre. Y le dice en señas. Y él le dice: vamos a tener que hacerle una transfusión. Necesitamos donadores. Y en ese momento el padre entiende el mensaje y él en señas le dice: dele de la mía. En ese momento entran para ver si era compatible y los resultados arrojan que era compatible. La historia cuenta que van pasando los minutos y no se sabe más del papá, pero van pasando las horas después de que ya la niña estaba ahí en la camilla, de que ya habían, cierto, hecho transfusión. La niña en ese momento despierta y mira al lado y se da cuenta que había una carta. Esa carta era la que el padre había mandado escribir cuando la estaba esperando con la torta. En ese momento la niña, al despertar, abre la carta y la carta decía lo siguiente: hija mía, te estoy criando, hija, porque yo te amo. Te estoy criando porque yo quiero que seas una profesional. Hija mía, yo quiero lo mejor para ti en tu vida. Hija mía, ¿sabes? El día que tú te cases, el día que tú te tomes esa decisión de casarte, me gustaría irte a dejar al altar. Pero ¿sabes qué, hija mía? A pesar de todas las situaciones que nosotros hemos pasado, a pesar de todas las situaciones que quizás tú puedas estar sintiendo, yo estoy dispuesto a entregarlo todo por ti. Y la historia, queridos hermanos, nos refleja que este padre lo entregó todo por su hija. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque hay un texto, queridos hermanos, que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y déjame decirte en esta mañana que Cristo Jesús lo entregó todo por ti. Y Cristo Jesús te está llamando. Cristo Jesús quiere que tú recobres ese primer amor. Cristo Jesús quiere que tú vivas un reavivamiento y una reforma en tu vida. Quizás le estoy hablando en esta hora a personas que todavía no han tomado su decisión de bautizarse. Cristo te está llamando a tomar una decisión porque Cristo te ama. Quizás le estoy hablando a una persona que quizás su pasado no lo deja tranquilo. Quizás hay cosas que no ha podido superar. Quizá hay situaciones en su vida que ha causado heridas en su corazón, heridas emocionales, y hasta el día de hoy no han podido cicatrizar. Cristo tiene el poder de transformarte y Cristo Jesús quiere entregarlo todo por ti. Cristo te está llamando. Y hoy día Cristo quiere vivir una experiencia personal contigo para que tú recobres el primer amor en tu vida.
Yo no sé cuántos de los que están aquí hoy día quieren tomar una decisión. Yo no sé qué situación en tu vida tú estás atravesando, pero déjame decirte que Cristo te está llamando. Si tú esta mañana quieres tomar una decisión, ahí donde estás, yo te voy a invitar a que tú inclines tu rostro para terminar con una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor porque tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias Señor porque hasta el día de hoy tú nos tienes presentes. Gracias Señor porque tú te preocupas por nosotros. Y hoy día queremos reconocer algo, Señor. Ya estamos cansados de las situaciones que quizás estamos viviendo. Queremos que vengas. Pero sabemos, Señor, que todavía hay personas que necesitan de ti. Por eso, Padre bendito, queremos pedirte que tú pongas fortaleza en nuestro corazón, que tú nos ayudes a seguir perseverando, que tú nos ayudes a seguir, Señor, avanzando, y aún más, Señor, afirmándonos de ti, y sobre todas las cosas confiando en ti. Padre bendito, por favor, prepáranos para el regreso de tu segunda venida, y en esta hora, Señor, dejamos todo en tus manos. Y Padre bendito, hoy día entregamos nuestro corazón y te aceptamos como único Salvador personal y Señor de nuestras vidas. Danos la certeza, Señor, que tú nos has perdonado y pon la convicción, Padre, de que tú nos vas a ayudar a recobrar el primer amor en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Nada allí podrá dañar cuando hay amor. Castigos nos dañarán, fuerzas se restaurarán, y el Señor será el guardián cuando hay amor. Con todo es bello en el mejor cuando hay amor. Hasta en chozas hay placer cuando hay amor. Odio y mal no puede haber cuando hay amor. Cada rosa en el jardín, los claveles y el jazmín, a mis males ponen fin cuando hay amor. Con amor, todo es bello en derredor cuando hay amor. Tiene el labio su canción cuando hay amor. Llega el cielo al corazón cuando hay amor. El riacho al murmurar y las aves al cantar nos inspiran sin cesar cuando hay amor. Con amor, todo es bello en
sus brazos.